El Congreso está destruyendo el sentido de la legalidad y los tribunales comienzan a reaccionar. Hace muy poco, la Sala Penal Nacional decidió no acatar los desórdenes que el Parlamento ha puesto sobre las normas relacionadas con la criminalidad organizada en el caso Cerrón. La Sala Penal Nacional declaró que la Convención de Palermo de Naciones Unidas sobre organizaciones criminales impone al Estado deberes mayores tan importantes que impiden utilizar despropósitos como los que han reducido la definición de organizaciones criminales hasta el absurdo. La moción de la defensa fue desestimada. La ley del Congreso sobre organizaciones criminales no utilizada, pasada por alto. Hace solo unos días, luego que se anunciara la creación de un cuerpo especial de policías contra la extorsión, las fiscalías decidieron, en contra de otra ley del Congreso, designar a 4 fiscales para que inicien coordinaciones directas con este equipo de investigaciones policiales en el formato de un tipo de relación de cooperación que el Parlamento ha prohibido. El Parlamento ha declarado explícitamente, la mayoría ha aprobado una ley al respecto, su intención de retirar a las fiscalías de las investigaciones preliminares y dejar estas en manos exclusivas de la policía. Segunda señal. La tercera señal, curiosamente, la ha dado el Tribunal Constitucional en enero de este año. Sí, el Tribunal Constitucional. Quizás en el sistema, el único tribunal que hasta ahora ha venido defendiendo todas las contrarreformas que el Parlamento ha dirigido o promovido. En enero de este año, con ocasión a un caso sobre prescripciones, el Tribunal Constitucional decidió eludir los alcances de la ley Soto I. ¿Recuerdan? Esa ley que promovió, entre otros, el que era entonces presidente del Congreso, el congresista Soto, para modificar las reglas de prescripción y provocar la clausura por prescripción de un caso que se seguía contra él en el Cusco. La ley Soto I sobre prescripciones. Bien, discutiéndolo, repito, en enero de este año, un caso sobre prescripciones, el Tribunal Constitucional decidió eludir ese texto, eludirlo por completo. Creó su propia norma sobre prescripción y suspensiones de la prescripción y la impuso. Eso es lo que ocurre cuando una ley no tiene sentido. Poco antes de enero de este año, cuando el Tribunal Constitucional decidió, tensando al máximo sus competencias, pasar por encima del Congreso y crear su propia norma sobre prescripciones, la Corte Suprema de Justicia, noviembre del 2023, había declarado, también poniendo una atención máxima sobre sus competencias, que la ley Soto I es inconstitucional. La Corte Suprema en noviembre del 23 declaró que ningún tribunal o juzgado debía usarla para casos presentes ni para casos futuros porque es inconstitucional. Como hemos visto, un mes después, el Tribunal Constitucional tuvo en sus manos un caso en el que discutía exactamente lo mismo, la prescripción, la suspensión de la prescripción, el alcance de la ley Soto I, y decidió crear su propia regla. Enfaticemos esto ahora, sin hacer ninguna observación a lo que la Corte Suprema había hecho, lo repito, tensando al máximo sus propias competencias. Tribunales de justicia que inaplican leyes, una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional que extreman sus competencias para reemplazar leyes mal dictadas. Una fiscalía que promueve la formación de equipos de coordinación ahí donde el Congreso intenta prohibir que ellos existan. La lista sigue. El 30 de septiembre, también la Sala Penal Nacional ha condenado a Alberto Rivero Valdeavellano, antiguo jefe del Comando Político Militar de La Mar y Guanta, por la desaparición forzada de Jaime Ayala Zulca, perpetrada en agosto de 1984. Jaime Ayala Zulca era un periodista, corresponsal
de La República, el diario La República de esta casa, no era un terrorista, no era un filoterrorista. Fue detenido y desaparecido en agosto del 84, intervenido por la Marina, conducido al Estadio Municipal de Guanta, en ese momento una especie de cuartel utilizado para desapariciones forzadas. Nunca nadie más lo vio. Su esposa, la señora Palca, todavía viva, ha acompañado durante 40 años las investigaciones que han conducido a esta condena. Rosaluz Palqui, su esposa, 20 años al momento de la desaparición, ha acompañado durante los 40 años que han transcurrido, 20 de los cuales en absoluta impunidad, todo este largo proceso hasta desembocar en la primera condena, esta que se ha pronunciado contra Rivero Valdeavellano. Rivero Valdeavellano, por cierto, había pedido la aplicación de la primera ley Rospigliosi, la ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad. La Sala Penal Nacional, en respuesta, ha declarado que crímenes como estos, que pueden ser comprendidos tanto como crímenes de lesa humanidad como bajo las reglas de las graves violaciones a los derechos humanos, no prescriben. La persecución no prescribe porque en marzo del 2001, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuesta contra el Perú, en el caso Barrios Altos, los declaró imprescriptibles. Esa sentencia ya emitida, ejecutada y fuente de permanentes revisiones sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, surte efectos. Y los seguirá surtiendo incluso si la mayoría del Congreso lograra, espero que no ocurra, desafiliarnos del sistema interamericano. Seguirá surtiendo efectos porque es una sentencia ya dictada. No se va a diluir y no se va a evanecer, haga lo que haga el Congreso. Pues bien, el punto es, caso Cerrón, Sala Penal Nacional decide no usar la ley del Congreso que destruyó las normas sobre criminalidad organizada. Ministerio Público, fiscalías deciden formar equipos de cooperación con la policía a pesar de la ley Rospigliosi II que ha prohibido formarlos. Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional decide no usar la ley Soto I. Nuevamente Sala Penal Nacional. Imposible utilizar las reglas sobre prescripción de graves violaciones a los derechos humanos. Sobre este último punto, además, podemos detenernos porque la sentencia del caso Ayala era, por cierto, esperable. Hay que recordar que la primera vez que un Congreso, un Parlamento peruano, decidió intentar establecer la prescripción como forma de forzar la conclusión sobre casos de derechos humanos fue en junio del 2003. El intento no salió bien. No salió bien porque ningún tribunal independiente utilizó ese acuerdo parlamentario. Hablamos de la resolución legislativa que aprobó, intentando hacer reservas inaceptables, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. El intento se retomó durante el gobierno de García con un decreto legislativo, el 1097, que intentó insistir sobre lo mismo, nuevamente sin éxito. La historia terminó en marzo del 11, cuando el Tribunal Constitucional, con una formación completamente distinta, declaró inconstitucionales ambos intentos. Digo entonces que no es la primera vez que ocurre. Los intentos legislativos por imponer la prescripción en casos de graves violaciones a los derechos humanos, también llamados crímenes de lesa humanidad, jamás han prosperado. No tenían por qué prosperar en el caso de Ayala Zulca, un periodista, insisto en decirlo, de esta casa, desaparecido durante un operativo de la Marina de Guerra del Perú en 1984 en el Estadio Municipal de Huanta. ¿Qué significan estas decisiones? Cuando un parlamento como el nuestro empieza a violar sistemáticamente los mínimos que exigen los procesos legislativos, ¿cuáles son estos mínimos? Representación o proximidad con la ciudadanía, respeto a la separación de poderes, respeto al principio del bien común
y autocontrol sobre la consistencia de lo que hace. Cuando un parlamento se empeña en violar estos mínimos, lo que produce deja de ser leyes en sentido fuerte. Las leyes no se producen a gritos solo porque sean firmadas desde un escaño de madera instalado en un hemiciclo. Las leyes suponen la construcción de una relación de representación con los y las ciudadanas. Suponen una mirada clara hacia la consolidación de un régimen institucional que se edifica desde la separación de los poderes. Las leyes suponen tribunales independientes. Lo que este Congreso está haciendo es depredar el sentido de la legalidad, promoviendo la propia extensión de su marco de influencia, la subordinación a autoridades que deberían ser independientes, mantenerse independientes, acosando al Jurado Nacional de Elecciones, a la Junta Nacional de Justicia, a la Fiscalía de la Nación, con menos medida, pero también al judicial, intentando recortar atribuciones de los tribunales, intentando modificar reglas sobre los propios casos en los que se discuten sus competencias y las posibilidades de protección que los tribunales de justicia deben dispensar a la ciudadanía y a otras autoridades públicas. Un Congreso que decide enrumbar, como este ha decidido enrumbar, el camino contrario al de la afirmación de la ley, depreda el sentido de la ley y crea un escenario de vacío, un escenario expuesto al vacío, donde lo único que puede equilibrar las cosas es la acción independiente de los tribunales de justicia. Que no nos sorprenda entonces que el propio Tribunal Constitucional, además de la Corte Suprema y los tribunales involucrados en asuntos de interés público, tengan que pasar por encima, de manera legítima, de manera consistente, basándose en principios o en tratados o en la propia Constitución, pero por encima de lo que el Parlamento dice. Porque seguir las pautas de un Congreso que está haciendo lo que éste se empeña en hacer implica convertirse en cómplice de la demolición del sistema institucional. Y eso es algo que tribunales independientes no pueden, no deben y creo que no van a hacer. Atención entonces con los siguientes esfuerzos, porque la agenda está poblada de procedimientos y espacios en los que el Congreso o el entorno del Congreso seguirán intentando doblegar la independencia de los tribunales. No olvidar que en este momento la Comisión Especial está intentando designar una nueva Junta Nacional de Justicia que tendrá a su cargo la remoción y la designación de jueces y fiscales a partir del año siguiente. No olvidar que en ese procedimiento se está utilizando estudiantes universitarios para elaborar exámenes para quienes deben ser designados en una posición de ese tipo. No olvidar que este año se elegirá al nuevo presidente o la nueva presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, una posición clave en la transparencia de las siguientes elecciones, en las que la mayoría que controla el Congreso ahora pretenden reproducir el sistema que está depredando nuestras instituciones. No olvidar que en enero se elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial, y el Poder Judicial, no sin bemoles, jamás hay que pasar por alto los bemoles, se está convirtiendo en este momento en el único espacio independiente capaz de contener la expansión abusiva del Parlamento, ese que se autodenomina principal o primer poder del Estado. Se trata de contener esta explosión de desorden institucional y para poder lograrlo, lo primero que necesitamos, no lo olvidemos, es defender la independencia de los tribunales de justicia y defenderla en cada caso en el que, como estos que acabamos de resumir, los tribunales intentan poner algo de orden ahí donde el Congreso lo está desmoronando todo.